Mira usted. Es exactamente acá. Y me va a contar cómo surge toda esta historia de Pindapoy, desde que florece con su fábrica, con su pujanza a raíz del tren, esos años que fueron de pioneros realmente, porque había que hacer de cero todo acá, ¿no? Este paraje ya existía, pero había que levantar a la comunidad. ¿Cómo arranca toda esa historia? Y bueno, la historia arranca con la guerra de la Triple Alianza, porque allí cerca del peaje ahí había un campamento militar de los paraguayos, y ahí nació, y ellos cruzaban por acá, iban y venían, y tanto las tropas paraguayas como las tropas de la Triple. Y de ahí se fueron para el lado de Corrientes para enfrentarlo. Por allá pelearon mucho hasta que perdieron, y entonces el grupo que quedó acá después fue masacrado y terminó. Primero ellos vencieron a un grupo que vino por acá por Pindapoy. Mataron a todos los que Se le enfrentó. Sí, pero los brasileños, como eran mucho más, vinieron por acá por San José, y de ahí le liquidaron. Ahí terminó la historia de ellos. Y las otras tropas también ya habían perdido más allá, más lejos, en otro lugar. Y bueno, a partir de eso, muchos familiares, los descendientes, quizás los nietos, como sabían que los padres, abuelos habían muerto ahí, entonces vinieron a habitar acá. Y como en 1900 llegó el ferrocarril, entonces ellos justamente quedaron a las orillas, ¿vio? En distintos lugares, esparramados como colonia, como habitantes de la colonia. Y en 1912 vino el primer tren de pasajeros. Y bueno, después de 1926, 1930 y tanto, vinieron estos dos hombres, don Carmelo y don Próspero Bovino, que vinieron jovencitos, con el capital, en el pensamiento de invertir y progresar. Ellos llegaron en Buenos Aires y de ahí se tomaron, porque como ellos estudiaron el clima y la cosa, entonces ellos necesitaban clima subtropical para hacer lo que ellos pensaban. Bueno, entonces vinieron a recorrer y se enamoraron de Concordia primero, después siguieron para Misiones, vinieron Misiones, fueron hasta Garupa, pero de paso... Sí. Le gustó Pindapoy. Sí. ¿Qué quiere decir Pindapoy? Y bueno, eso ya no. Porque es como un nombre guaraní, ¿no? Sí, es un nombre guaraní de 3 sílabas. Sí. Pero eso yo no sé. Bueno, ellos se enamoraron de eso y ya andaban investigando cómo hacer para establecerse. Y lo primero que hicieron, bueno, entonces, conversando con técnicos y demás cosas, ellos querían plantar fruta, o sea, producir fruta. Sí. Y fueron, y entonces averiguaron y compraron terreno ahí en las chacras ahí en Corrientes, ahí de San Carlos, Montehermoso y eso. Todos esos lugares compraron ellos. En aquel tiempo era baratísimo, entonces... regalaban prácticamente, Sí, y más si eran inmigrantes, ¿no? Sí, y bueno, entonces pensaron, y bueno, todo el otro, nos vamos a establecer acá, pero también vamos a ir a Saladas y a Concordia. Pero primero acá vamos a hacer, ¿cómo se llama esto? Los viveros, para empezar a producir las plantas. Lo que les gustó de acá y vieron el progreso es que había tren. Porque Sí. el tren tuvo mucho que ver con el florecimiento. Exactamente, ¿no? Ellos entonces vieron todos los aspectos que acá era la estación. Entonces dijeron, bueno, acá después vamos a levantar la fábrica y después que empecemos a producir. Y bueno, primero empezaron con porque había empresas que compraban la fruta de los colonos. Y era otro tipo de fruta. Y entonces ellos también empezaron a comprar eso para empezar a producir. ¿Qué hacían ellos? O sea, tenían la fruta y ¿qué hacen? El jugo. ¿O qué fue lo primero? Primero era la fruta para mandar a Buenos Aires en el mercado local, pero era en poca escala. Sí. Después entonces hicieron ¿cómo que se llama? El vivero, y ahí
los ingenieros agrónomos, o sea, contrataron personal para enseñarlo a hacer los injertos. multiplicar. Sí. Y bueno, en ese interín fueron comprando tractores para arar los campos y para plantar. Y también contrataron a personal y tuvieron suerte, pues todas las personas que contrataron, muy buenas personas, inteligentes, y les ayudó a salir adelante. Leales. ¿Usted fue uno de los primeros trabajadores? No, ese ya mucho Después. después. Ah, mucho bien. después. En ese ¿Usted los conoció igual, a los dueños? Sí, le conocí, por Sí. supuesto, sí. Y bueno, por eso la entrevisté cuando yo estaba estudiando para maestro, le entrevisté a los dos, a ver, para saber cómo ellos hicieron cuando llegaron, en el año 30 y tanto, Sí. para ver cómo hicieron. Y bueno, entonces ellos se dedicaron a empezar a plantar y a los 4 o 5 años ya tenían algunas frutas. Y entonces hicieron la planta de empaque, ahí empezaron, hicieron casa para el encargado, y allá cerca de las quintas, el otro encargado, y así fueron, a los 5 o 6 años empezaron a producir ya. Y entonces contrataban gente para ir haciendo, y después con el correr de los años se fue ampliando cada vez más, porque ellos seguían plantando, Claro. en las chacras, aprovechando para que... ¿Ellos a la vez recibían producción de alguna cooperativa o se abastecían solamente de su propia de los plantación? colonos, que es gente que... por ejemplo, nosotros teníamos ahí en la sierrita, teníamos una quinta de Sí. fruta, entonces solíamos entregar, pero había varias empresas, estaba Cunti, estaba los Varada Hermanos, que era de Garupá, ellos acopiaban frutas, pero era de baja calidad, por supuesto. En cambio, la otra ya empezaron con mayor calidad. Incluso viajaron a Estados Unidos, donde producían mucha naranja y las distintas clases de naranja. Y allá vinieron con un enorme conocimiento, y aparte de los ingenieros agrónomos que sabían cómo hacer la planta. Y entonces pusieron varias variedades de distintas clases de naranjas, 2 clases de pomelo, limón, mandarina. Llenaron la zona, y con a partir del 50 y tanto empezaron a agrandarse. Y en el 56, como iba muy bien la producción para ellos, se cambiaron de situación social. Era, ¿cómo se llamaba? Compañía Citrícola Bovino. Eso era lo inicial. Y en el 56 cambiaron a, ¿cómo se llama Pindapoy Sociedad Anónima. Ahí se cambió. Cambiaron el estatuto y formaron la comisión, el presidente y demás cosas. Y a partir de ahí entonces se amplió todo. Y ahí y crearon las divisiones. A medida que iban a progresar, iban creando las divisiones. División empaque, allá en Concordia pusieron la fábrica de jugos, y allá se ampliaron. Después mandaron sucursales a Mendoza, a Córdoba, para la distribución de los productos. Y después en Buenos Aires ellos primero vivían en Sebastián Elcano, no sé cuánto. Después se ubicaron en otro edificio que se llama ¿cómo se llamaba? Donde quinto y sexto piso. Después lo buscamos. Yo lo que quiero saber es cómo era Pindapoy en esos años, ¿no? Porque hoy uno recorre y ve que, bueno, la fábrica directamente ya no está, o queda algo todavía. Fue un momento muy floreciente, y me gustaría que usted me cuente cómo eran esos años, digamos, vivir acá, con ese crecimiento tan grande que trajeron estos 2 inmigrantes. Bueno, a partir del 59 crearon la división aserradero, porque necesitaban los cajones para empacar la fruta, porque antes compraban los cajones. Y entonces vio que simultáneamente hacía todo. Claro. Plantaron 110 hectáreas de eucalipto, y ya con ese eucalipto empezaron a trabajar el aserradero. Crearon el aserradero, y entonces
el 1 de julio del 59 empezaron a trabajar también. Y yo en el 60, el 2 de septiembre del 60 entré. Era chiquita, tenía 17 años. Y para fabricar cajones, nosotros fabricábamos cajones a mano, con martillo y clavo para la empresa. Y bueno, ellos ya en ese interín, en ese entonces era floreciente la empresa, porque con el aserradero, la planta de empaque, aparte que ya tenían en Concordia, tenían ensaladas y en las divisiones en distintos lugares, acá para San José fue una maravilla, porque en la década del 60 fue floreciente. Los hombres trabajaban y las mujeres en sus casas criaban sus críos. No había otra cosa, las mujeres felices, todos éramos felices porque ganaban, y aparte esa empresa pagaba muy bien al personal. Se vivió muy bien, con alegría, se gastaban, todos hicieron su casita. En ese interín vino la división, porque como el Colegio Gentilini, la institución salesiana de Rosario, como vio que había mucha gente, entonces todos vivían en distintos lugares, no vivían acá, porque acá era todo campo. Entonces resolvió dividir todo y ahí empezó a vender, pero vendieron y entonces la gente se estableció, compró, le dieron en cuota, por supuesto, como eran empleados tenían la posibilidad de pagar. Y bueno, ellos entonces hicieron sus casitas, fueron haciendo poco a poco y era lindísimo, se veía muy bien. Esa década fue espectacular. Estamos hablando de los años 60. Entre el 60 y el 70, vamos, esos 10 años fueron brillantes. Sí. Muy bien. Y aparte el tren en todos los días había pasajeros. Y había un coche motor que venía desde Santo Tomé a Posada, todos los días. Era una maravilla para viajar, porque a la mitad de precio de los precios del colectivo. Todos los días lleno, iba y venía lleno. A la mañana se iba y a la tarde volvía. Y había una actividad enorme. Y cuando venía el pasajero, mucha gente hacía así pastelitos, empanadas. Cuando paraba ahí, vendían. Había pequeño emprendimiento y la gente ahí podía aprovechar y vivir bien. Claro, porque como venía mucha gente, recorrían los vagones y vendían más o menos 15 minutos quedaba. Y en ese interín vendían cosas. También ayudaba a la casa. Claro. Muy lindo pues. Y después en el 72, 73 empezó a caer. Cuénteme un poquito qué pasó. ¿Qué creen ustedes que hizo que empiece la decadencia? La política. Las malas políticas fueron en contra de la empresa. La empresa luchó con todo para poder. Así mismo, ellos exportaban mucha fruta allá a Europa. Y en ese interés, bueno, y a partir de ahí, de la política mala, empezó a caer. Y cuando vino 89 por ahí, que empezaron los políticos a pelearse unos con otros, y en vez de ayudar a mantener las empresas, se perdió el valor de la fruta. Entonces no había caso. Yo trabajaba después, trabajé en la oficina, porque trabajé un tiempito nomás como armador de cajones. Después, al año siguiente, el 61, ya entré como empleado administrativo y era el único que estaba trabajando ahí. Y después entonces, cuando llegó la decadencia, fuimos a Buenos Aires, pues ya aparecieron las computadoras. Fuimos los dos, uno del planta de empaque y yo del aserradero. Fuimos a estudiar para prepararnos para hacer todo por computadora. Y ahí hacíamos la estadística, cómo hacer para salir adelante. No encontramos la vuelta, buscamos de todo para ver cómo hacer para que salga menos el costo y puedan seguir adelante. Pero no había caso porque no valían nada las frutas, entonces se vino abajo todo. Fue una suma de factores entonces lo que hizo que la empresa de a poco vaya perdiendo ese brillo que tuvo. Sí. Y por ahí lo que faltó, pienso yo, analizando un poquito, ¿no? Ahora en perspectiva y mirando desde lejos todo, también por ahí el pueblo solamente se quedó con lo que era el jugo, la fruta, el jugo,
Y cuando terminó eso, terminó todo. No hubo otra visión de poner algo más, algo distinto, que si se funde esto, se levanta por acá. Y no por la política no permitía que vengan capitales. La política era en contra del capital. Entonces no había capital que entrara. Entonces se fue esa empresa y quedó quedó la nadie. cervatera nomás y algún aserradero. Y después de Misiones cambió también la política y la mayoría de aserraderos se fueron todos para Corrientes. Ahí en Virasoro hay como 20 aserraderos. Y acá hay uno solo y otro chiquitito ahí que... Pero En cuanto a los habitantes, ¿había mucha más gente que ahora? ¿Se fue la gente, quedó como un éxodo acá? ¿O está un crecimiento? ¿Siempre fue así? Retraten un poquito cómo era la ciudad antes y ahora. Y bueno, cuando estaba pleno había muchísima gente. Más de 2000 personas había. Acá, tanto acá como los barrios de San José. Pero acá eran 1200, creo que hicimos nosotros el censo, porque nosotros hicimos una comisión y hicimos el censo, y era 1200. Entonces estábamos tratando de gestionar por medio de un diputado para ver si ya nos separábamos de San José. Pero Todavía después vino mal y entonces dejamos todo en banda. Claro. Sí, no. Y nosotros habíamos visto a 2 empresas para que vinieran a instalarse acá. Una yerbatera y otro aserradero. Y la yerbatera esa se fue allá, Andresito, allá, por allá está trabajando ahora y nosotros quedamos sin nada. ¿Qué hizo la gente después de que la fábrica, la empresa fue cerrando sus divisiones? Cuando cerró en el 92, la gente se huyó. Trabajamos un año con un plan que mandó el gobierno en la municipalidad. Un año trabajamos. Y de ahí sí, cada uno agarró su rumbo. Ese le salvó un tiempito para ver qué hacer No, y de se acá fueron. no quedó nadie. Se fueron todos. Se fueron todos. Sí. Uno para Buenos Aires, donde yo me fui para Loreto. Y se desparramaron la gente, no. No quedó nadie. ¿Cuándo volvió? Y yo no me acuerdo, porque yo estaba trabajando allá en Loreto, no me acuerdo cuándo empezaron a volver la gente. Y la mayoría, en general la mayoría murió ya. Sí. Los primeros habitantes ya no existen más. Los únicos que quedamos somos 2 nomás, don Calixto y yo. Los otros murieron todos. El día que queríamos. ¿Ustedes eran los primeros habitantes, don Blas? Sí. Sí, uno de los primeros habitantes, sí. ¿Siempre vivió acá en este lugar o fue? Desde como que dividieron, que separaron y que después que compré, sí, vivía. Yo hice una casita ahí en el fondo de maderita que me dio la empresa y ahí vivía. Sí, después fue haciendo su casa, que es esta. Sí, es una casita. No, esta era de mi hijo ya. Sí. Ya. Y sí, yo después me fui para allá a trabajar en la escuela y trabajé 12 años para allá. Y en ese interín, entonces me enteré que estaban viniendo de gente de todos lados, estaban volviendo, gente digamos, nueva. ¿viste? Ajá. Y los descendientes de aquellos. Claro, porque en algún momento se compró la tierra. O sea, esos primeros trabajadores compraron los terrenos, o sea, que tenían donde venir. El terreno está propiedad de la gente. Claro. Y ahora entonces viven los hijos de esa gente. Claro. Y bueno, ¿y cuando se empieza a acordar esas cosas, cuáles son los sentimientos por ahí que le nacen? ¿Qué se pone a pensar cuando recuerda los libros que escribió, los apuntes que tomó? Y sí, para nosotros es una tristeza enorme haber perdido tanto, porque teníamos una esperanza enorme de salir adelante. Incluso teníamos muchos proyectos. Con el que murió el señor Dionisio Miño, que teníamos una comisión espectacular, y trabajábamos con el diputado cura de Apóstoles. Claro, hicimos un montón de cosas, hicimos las salitas, esas 10 viviendas, el agua potable, y un montón de cursos se dio en aquel entonces para preparar a la gente. Pero que cayó todo y se fue. Una tristeza enorme. Ahora estamos volviendo a luchar. Yo vine ya, pero ya no tengo la fuerza que tenía antes, entonces no me rinde nada. Solamente volcar las ideas de las... Hay mucha gente, muchos chicos que tienen muy buena voluntad, están
tratando de resurgir como pueden. Lamentablemente acá hace faltan más empresas, pero no sé cómo, cuándo se va a poder. Claro, eso le podría devolver a Pindapoy la pujanza que tuvo en su momento. Claro, pues la gente joven Y el tren también, ¿no? Una vez que se va el tren, ahí le terminó de dar el tiro final. Ahí sí, como en todo el país, los trenes donde cortaron, se fue todo al tacho, no quedó nada. Ahora, y por ejemplo, en el sur hay un tren que hace unos 4 o 5 años empezaron a explotar como turismo, la trochita, esa famosa. Ahí es una buena idea. Y acá estamos pensando también hacer algo parecido Claro. para recuperar algún pequeño movimiento para la gente, porque estamos... Ahora hay un poquito más, pero no sé, qué sé yo. Claro, tiene que venir algo como ese evento, ¿no? Sí, no, pero esos dos hombres eran muy inteligentes y hicieron mucho por... ¿Hay fruta todavía en Pindapoy? ¿Queda algo de esas producciones todavía? En las quintas queda algo, sí. Sí. Que una empresa de Alem explota. Ah, bien. Sí, todos los años explota, pero ya es un Muy 50%. Ellos, por ejemplo, los limonares echaron todo. No quedó ni una planta de limón. Y tienen un poco de mandarina y un poco de naranja ahí, pero la gente no quiere trabajar, entonces es difícil la cosecha para ellos. Estaban con problemas de cosecha encima de Sí, no, los chicos de hoy no quieren trabajar, no les gusta, trabajan una semana y no van más. Olvídalo. Y bueno, quieren trabajar, sí, pero no quiere que le paguen 2 mangos. Claro, eso también le pagan poco, entonces. Claro. Ya todos queremos trabajar, pero no esclavos. Sí, no, acá, por eso extrañamos los bovinos. Era una maravilla, qué patrones buenos. A fin de año nos daban premios, a todos los administrativos, los que trabajaban en la administración nos daban un premio, encima de todo el sueldo y el aguinaldo y las vacaciones. Extra. Y le daban un premio a todos. Según la categoría, cuanto más, más le daba. Más chicos, menos. Pero era una plata extra que teníamos. Ah, muy bueno. Sí, no, eso, como esos patrones no hay más, no sé. ¿Qué escribió ahí en los libros ahí que trajo para mostrar? Y bueno, yo escribí algo de la entrevista con los patrones y cómo se trabajaba en la división aserradero. Y después las conclusiones. Una vez que se funde la sociedad. Sí, ahí tiene los enfoques distintos según lo que aprendimos en el profesorado para cómo hacer. Y ahí le cuento todo cómo se hizo y demás cosas. Era aserradero. Y aparte le entrevisté a los dos patrones a ver cómo hicieron, cómo vinieron, cómo hicieron un grande la empresa. Era enorme, 4.000 empleados teníamos en ese momento que cerró. Y ahí... Tremendo. Don Américo, ¿usted además es profesor de historia? No. No, dígame su... Yo soy profesor de enseñanza primaria y profesor de matemática. De matemática. Para EGB3. Después estudié dos cuatrimestres en Montoya para perfeccionarme, pero se rompió mi auto y no quedó ahí. Sí. Está bien. Tuve que abandonar. Bueno, don Américo, la verdad que súper gracias por su tiempo. Vamos a